Tendría que ser el 14, pero no estoy seguro. Uno 36. Okay. Es el mismo chino. Qué mala suerte. Bueno, ¿esto qué fue? 14. A ver, lo estoy regando. Cancel. Se cargó eso. No. Aquí está. Ok. Tengo una lista de problemas resueltos que les voy a enviar por correo. También les voy a poner el blog. Estaba terminando la entrada del blog, pero me falta un video. Bueno, eso quiere decir que hoy en la tarde pues ya va a estar todo listo. Ahora, lo que falta pues es simplemente hacer los ejercicios de repaso y el examen cáliz y el examen último. El examen último, entonces, pues, el tema del examen último, pues, determinantes y lo de diagonalización. Lo que quiero hacer, entonces, esta sería, pues, la última clase como tal del semestre, aunque, bueno, para la semana que entra, digamos que yo les voy a subir hoy en la tarde la última entrada del blog con pues las ligas a los últimos videos y esos problemas de repaso que ya están resueltos, y les voy a enviar los problemas de repaso para entregar. Entonces eso sería, me los entregarían, me los pueden enviar la semana próxima, pues el lunes antes de que se acabe el día. El examen cáliz podría ser el martes y el examen final pues sería el jueves, en los horarios pues igual como en la clase, ¿no? Entonces, por ahora, pues voy a hacer un par de ejemplos de diagonalización para que tengan más ejemplos del tema. Y como habíamos dicho ayer que íbamos a ver un ejemplo de dimensión más grande, ¿no? Entonces, y bueno, y tal vez uno que no sea diagonalizable. Y ya bueno, ahorita que se acabe la clase, pues ya les mando las ligas y todo eso. Muy bien. Ahora déjenme ver si en su librito, en el libro, hay algún problema que propongan que convenga. Pues voy a ver los del repaso de diagonalización. ¿Dónde está? Tarea. Repaso. Aquí está.
Hay uno de 3×3, ok. Ah, y lo de los complejos. Entonces voy a ver dos cosas. Eso lo van a volver a ver probablemente, bueno, viene en la tarea digamos, en el blog va a haber una liga a un texto que tiene problemas resueltos de diagonalización. Ahí va a aparecer estos dos que voy a hacer ahora. Entonces los van a poder volver a repasar en detalle como vienen en el texto ese. Fíjense, habíamos hablado nos quedaron pendientes varias cosas. Una es diagonalizar una matriz de dimensión mayor. La dimensión, pues, que hemos hecho unos ejemplos de tamaño 2×2. Entonces quiero hacer un ejemplo un poco más grande. Ya. Entonces que me las pongo aquí. Las matrices que quiero diagonalizar es primero una que es de dimensión 2, pero que va a tener un polinomio característico, bueno, que no tiene raíces reales, ¿no? Entonces, esta es diagonalizable en los complejos. Y el otro ejemplo es una que es diagonalizable, ahora sí en los reales, pero de 3×3, pero sencilla. Una 0, 2, 1 y 003. 003. Fíjense, bueno, aquí hice trampa, en este caso hice trampa. Esta, ¿por qué sé que me dan una matriz 3×3 y yo por qué sé que es diagonalizable? Bueno, hay que verlo. Necesito que sus valores propios, bastaría que sus valores propios sean diferentes, entonces voy a calcularlos, pero bueno, primero hagamos este ejemplo de 2×2. Entonces, el ejemplo 1 es este, diagonalice la matriz de transformación L que tiene, así se representa en la base canónica. Acuérdense que diagonalizar, ¿qué quiere decir? Pues tengo que encontrar los valores propios, después los vectores propios y hacer el cambio de base. Pero el problema aquí va a ser el siguiente. El polinomio característico en este caso es, pues, PL de lambda. Fíjense, va a ser lambda cuadrada, este por este menos este por este. Entonces lambda cuadrada menos 1. Ah, pero tendría que ser... Claro, este sí es diagonalizable. No, aquí no hay problema. Este sí se puede hacer. Ahorita les pongo la que no se puede hacer. Entonces vamos a hacer esta que está posible. El polinomio característico es... bueno, es el determinante. Sí, estaba pensando que aquí menos 1. El determinante de lambda menos 1 al revés. Determinante de menos lambda 1 menos lambda. Acuérdense que era el determinante de L menos lambda veces la identidad, entonces tengo que poner ese determinante. Y pues es simplemente lambda cuadrada menos 1. Entonces tiene dos raíces. Lambda, las raíces son más menos 1. Es el lambda 1, 2. Lambda 1 y lambda 2 sería menos 1. Bueno, entonces ya tengo mi polinomio característico ahora, y mi polinomio característico y las raíces, como son diferentes, entonces yo sé que es diagonalizable. Entonces, esta sí es diagonalizable. Bueno, claro que es diagonalizable porque pues es simétrica. Yo les había dicho que todas las simétricas son diagonalizables. Sí es diagonalizable.
Ahora, pues voy a encontrar sus vectores, sus espacios propios. Entonces, fíjense, si me preocupo por el primer valor propio, voy a tener esta ecuación. L por X igual a X. Este es para el primer. Esa es la ecuación de valores propios para lambda 1. Para lambda 1. Y esa ecuación de valores propios, pues, equivale a dos ecuaciones. Equivale a, o sea, de hecho son dos ecuaciones. La primera ecuación sería, si multiplican aquí por XY, sería Y igual a X, y la segunda, pues X igual a Y. Son la misma ecuación. Aquí es X igual a Y, Y igual a X. Entonces, el subespacio propio, de valor propio igual a 1, pues es todas las XY tales que X es igual a Y. Es lo mismo que el subespacio generado por el vector 1, 1. O sea, son todos los vectores que son múltiplos de este vector. O sea, todo lo que está aquí pues son todos los del tipo X1, donde X es igual a Y, ¿no? Estos dos son iguales. El espacio propio es entonces el generado por el vector 1, 1. Ahora, para el segundo valor propio tengo esta ecuación, L de X igual a menos X. Esta es la ecuación de valores propios valores propios para, pues, lambda 2, en este caso lambda 2 igual a menos 1, y equivale a, pues, que tienen X es igual a, más bien, Y es igual a menos X. Cuando multiplican aquí por XY, fíjense, van a tener, sus ecuaciones van a ser 0, 1, 1, 0 por XY igual a menos X menos Y. Entonces la primera les da Y igual a menos X y la segunda X igual a menos Y. Y pues es la misma, ¿no? Y eso quiere decir que el espacio propio del segundo valor propio, que es el menos 1, es igual al conjunto de todas las XY tales que Y es igual a menos X, y es lo mismo que el subespacio generado por, como Y es igual a menos X por 1 menos 1. Entonces ya tengo las dos cosas, el subespacio propio del primer valor propio, el subespacio propio del segundo valor propio, y una base propia. Entonces, una base propia es, bueno, propia para L, es pues la base que tiene esos dos vectores, el 1, 1 y el 1 menos 1. Entonces ahí está ya la primera parte pues de mi diagonalización, que es encontrar los valores propios, los subespacios propios, y a partir de ahí pues una base propia. Esa es la primera parte. Ahora lo que tengo que hacer es cambiar de base. Pero antes de eso me gustaría saber si queda claro hasta aquí. ¿Este cálculo hasta aquí está claro? ¿Sí hay gente? Sí, la ecuación para los valores propios siempre es la misma, ¿verdad? Siempre es, la ecuación de valores propios siempre es Lx igual a lambda x. Y entonces corresponde a, en este caso, como es 2 por 2, son dos ecuaciones con dos incógnitas, pero en realidad las dos ecuaciones son nada más una.
Ahorita vamos a ver el caso 3×3. El caso de 3×3 vamos a tener 3 ecuaciones, pero de las 3, solamente 2 van a ser independientes y una va a ser dependiente. En general, cuando tengo ecuaciones de este tipo, pues tengo n ecuaciones, pero de las n, solamente n-1 pueden ser independientes y la última es dependiente. Eso hace que puede de hecho haber menos. El número de ecuaciones, fíjense, en este caso tengo 2 ecuaciones y solamente una es independiente, la otra es dependiente. Quiere decir que tengo un grado de libertad y eso quiere decir que el subespacio propio tiene dimensión 1. En el caso 2×2 o 3×3 o de dimensión mayor, aquí tengo n ecuaciones. De las n ecuaciones, a lo mucho n-1 son independientes. Y eso quiere decir, en ese caso, que el subespacio propio tiene dimensión 1. Si solamente n-2 fueran independientes, el subespacio propio tendría dimensión 2, y así. Entonces el número de, digamos, el complemento del número de ecuaciones que son independientes es justamente la dimensión del espacio propio. Bueno, en este caso es sencillo y de hecho, pues en los problemas que les voy a dar de tarea y en el examen también va a ser sencillo y pues generalmente va a ser dimensión 1, entonces los espacios propios van a tener un generador nada más, o sea, van a ser, la base va a tener un solo vector y esta base tiene otro vector nada más, y la base de todo, digamos, la base propia, pues es la unión de esos vectores. Ok, entonces ya hasta ahí pues tengo la base propia, ahora necesito cambiar de base. Tengo que cambiar de base para diagonalizar. Entonces, fíjense, vamos a llamar a la base propia, pues B1, B2, es la base propia, y la base canónica, pues es E1, E2. La matriz está dada en base canónica, y es 0, 1, 1, 0. Ahora, tengo las ecuaciones que me permiten hacer cambios de base. La primera ecuación es que, fíjense, D1 es igual a E1 más E2, porque B1 es el vector 1, 1. Entonces, el canónico 1 más el canónico 2. Y la segunda ecuación para B2 pues, es el canónico 1 menos el canónico 2. Esas son las ecuaciones de cambio de base. El vector B1, que es el vector 1, 1, lo puedo obtener pues sumando el vector 1, 0 y el vector 0, 1, que son los canónicos. 1, 0, 0, 1. Y el 1 menos 1, sumando 1, 0 menos 0, 1. Esas son las ecuaciones de cambio de base. Ahora necesito las de regreso. Para, por ejemplo, calcular E1 en términos de B1 y B2, pueden sumar las dos ecuaciones. Y lo que les queda es que B1 más B2 es igual a 2E1. Entonces, el E1 va a ser B1 más B2 sobre 2. Si suman estas dos ecuaciones, les queda B1 más B2 igual a 2E1. Y si las restan, si hacen B2 menos, no, es cierto, B1 menos B2, les va a quedar 2E2. Entonces el E2 va a ser igual a B1 menos B2 sobre 2. Entonces esas son las ecuaciones que me relacionan las dos bases. A partir de esas ecuaciones calculo, como ya lo hemos hecho antes, las matrices de cambio de base. Entonces, la matriz de cambio de base que va de la base propia a la canónica es la que me dan las primeras ecuaciones. Y acuérdense, para poner el primer renglón, pues tomo las coeficientes de E1. Entonces el primer renglón sería 1, 1. Y para tener el segundo renglón tomo los coeficientes de E2, 1 menos 1. Y la matriz de cambio de base, pues recíproca, la que va
de la canónica a la propia, se saca de aquí. Entonces los coeficientes de B1 son un medio y un medio. Y los coeficientes de, digamos, el primer renglón son los coeficientes de B1. Cuando ponía una ecuación arriba de otra, esa era la columna, ¿no? Aquí nos puse una arriba de otra, entonces son los coeficientes de B1. Es un medio y un medio. Y para nosotros es un medio menos un medio. Esas son las dos matrices de cambio de base. Acuérdense que cuando hicimos en general esta teoría para los cambios de base, lo que teníamos era, por ejemplo, una base alternativa y una canónica, o bueno, dos bases. Escribíamos las ecuaciones de una base, U1, U2, hasta UN, en términos de la otra. Aquí teníamos M11, B1, M1N, BN, y creo que lo escribí al revés. N, M, 1, 2, B1, M, N, 2, BN, y así. M, 1N, B1, M, N, N, N. Y bueno, fíjense, los números los puse, digamos, los índices los puse adrede al revés, porque para la matriz de cambio de base voy a usar estas columnas como renglones, ¿no? La matriz de cambio de base, si esta es la base, digamos, esta es la base canónica, esta es la base alternativa, entonces para pasar de la alternativa a la canónica, lo que ponía el M y J. O sea, ponía las columnas como renglones. Eso es lo que estoy haciendo aquí, pero ya lo habíamos visto en general, no vamos a recordarles. Bueno, entonces, pues una vez que tengo eso, ya puedo diagonalizar. ¿Me toca? Vale. Bueno, bueno, sí. Ahorita vengo, me voy a ocupar un ratito. Les doy 3 minutos. ¿La crema? No, la crema toca media. Bueno, menos porque se me hizo tarde. ¿Cuánto le falta? Sí. Déjame ver. Bueno. Bueno, ya vengo. Entonces, ok, entonces tengo que hacer, este fue un recordatorio, tengo que hacer el cambio de base, ¿no? El cambio de base, lo que me están pidiendo es la matriz, la transformación lineal, pero en la base propia. Y eso, pues, ¿cómo se hace? Se hace con la matriz, o sea, es este sándwich MLC, MCD, es este sándwich, ¿no? Que en mi caso, pues, es BC. Voy a sacar un medio, y luego aquí tengo 1, 1, 1 menos 1, luego 0, 1, 1, 0, y luego la misma 1, 1, 1 menos 1. Debería de darme la matriz que tiene en la diagonal los valores propios de ambos. Si hago este producto, bueno, aquí queda un medio. Si hago este producto, este por este me da 1, este por este me da menos 1, este por este me da 1, y este por este me da 1. Entonces lo único que hice fue bueno, algo así como, a ver si no estuvo mal, este por este es 1, menos 1, 1, 1, sí. Y ahora hago este producto. Este por este me da 2.
este por este me da 0, este por este me da 0, y este por este me da menos 2. Que es justamente, pues, 1, 0, 0, menos 1. Es la matriz diagonal, y sus entradas de la diagonal son justamente los valores propios, es decir, lambda 1, 0, 0, lambda 2. Esa es la diagonalización. Entonces, bueno, es un ejemplo más o menos fácil y claro de cómo se hace. Ahora, quiero, antes de pasar a la de 3×3, bueno, primero les pregunto si les quedó bien claro este cálculo. Sí, está claro. Muy bien. Ok. Fíjense, antes de pasar a la de 3×3, voy a hacerle un cambio a esta matriz. Y le voy a calcular para esta, que tiene un signo menos aquí. Y vamos a ver qué cambios introduce. O sea, esta es simétrica. Yo sé que todas las simétricas son diagonalizables. Esta ya no es simétrica porque cuando toman su traspuesta, cambia de signo. Sería una matriz antisimétrica. ¿Qué pasa con esa matriz? Pues veamos. Entonces, vamos a tomar L, que es 0, 1, menos 1, 0. Su polinomio característico, pues es el determinante de, ¿qué habíamos dicho? Menos lambda, 1, menos 1 menos lambda. Y en este caso es lambda cuadrada más 1. Entonces este no tiene raíces reales. Entonces no es diagonalizable. No se puede diagonalizar. Tendría que, o sea, de hecho, tendría que tener valores propios para poder, reales, para poder diagonalizar. No los tiene, sus raíces, pues son los números complejos lambda 1, 2 igual a más menos i. Porque i cuadrada es menos 1, entonces i cuadrada más 1 me da 0, ¿no? Esas son las raíces, son las dos raíces complejas de ese polinomio característico. Entonces la pregunta es, ¿qué pasaría si, forzando la cosa, la trato de resolver en los complejos? Entonces yo podría plantear las ecuaciones de valores propios en los complejos. De valores propios pues ahora los complejos. Entonces tendría Lx igual a Ix, y eso me da dos ecuaciones, que es, bueno, si se fijan, voy a tener 0, 1, menos 1, 0 por xy igual a ixy. Solo que ahora la x y la y tengo que considerarlas como números complejos para que esto pueda tener alguna solución. Y pues lo que me va a quedar son dos ecuaciones. La primera es y igual a ix, y la segunda me queda menos x igual a y. En realidad son la misma, porque si pasan dividiendo a este para acá, la inversa de y es menos i. Por eso, o sea, o bien pueden multiplicar esta ecuación por i, y les va a quedar i igual a menos x. O sea, son la misma ecuación. Entonces, su espacio propio del valor propio i es igual a todos los xy, solo que ahora tendré que tomarlo en los complejos, tales que y es igual a ix. También es un espacio de dimensión 1, pero compleja. Y bueno, hacemos lo mismo para
para el otro valor propio, Lx igual a menos Ix. Tengo entonces dos ecuaciones. Pues es similar, no sé, aquí tengo menos I. Tengo Y igual a menos Ix, o bien menos X igual a menos, o sea, X igual a Y. Son esas dos ecuaciones que en realidad es la misma. Es su espacio propio de menos I. Son las XY, pero ahora complejas, tales que Y es igual a menos IX, Y igual a... Bueno, este subespacio propio que está acá, pues está generado, pues otra vez por, fíjense, por el vector 1i. Son todos los múltiplos de 1i. Múltiplos complejos, ese es el problema, que bueno, son los múltiplos de 1i, pero en los complejos. Entonces tengo que pasar a escalares complejos para que esto tenga sentido. Y se puede escribir como el espacio propio generado por el vector 1 menos i, también en los complejos. Bueno, y eso es todo lo que se puede hacer. Tenemos también matriz de cambio de base y todo lo demás, pero tenemos que pasar a dimensión, digamos, a escalares complejos, y ahí pues la cosa se puede seguir haciendo, pero por lo pronto no va a ser una preocupación nuestra, no vamos bueno, tal vez lo único que valga la pena decir es lo siguiente. Cuando diagonalizamos, entonces se puede diagonalizar. Solo que, fíjense, ¿cuál es la...? Bueno, es más o menos similar, ¿no? Esta matriz está dada en la base canónica. La base canónica, pues sigue siendo E1, que es 1, 0, y E2, que es 0, 1. Esta es la base canónica. Y tengo una base propia, sigo teniendo una base propia, que en este caso es 1i, y la otra que es 1 menos i. Pero, bueno, pero ahora todo tiene que estar en los complejos, ¿no? Y una vez que diagonalizo, o sea, la matriz en la base propia se puede diagonalizar, y entonces aquí van a tener la matriz de cambio de base igual, ¿no? BC, LC, MCB, y va a ser esta matriz, la matriz que tiene I, 0, 0 menos I. Lo único que tal vez tiene sentido es que, fíjense, esta matriz, cuando la multiplican por sí misma, pues sigue, es parecido que la que tenía acá, ¿no? Pero fíjense, vamos a comparar qué pasa con esta y con, en el primero y en el segundo caso. Voy a tener que borrar, yo creo que aquí. Entonces, en un caso tengo que la matriz diagonalizada, o sea, L, si quieren a este le llamo L y a este le llamo L tilde, para que los pueda yo distinguir. Es el L tilde. Bueno. Entonces, L tilde en la base, bueno, L en la base propia se escribía como 1, 0, 0 menos 1. Y L en la base, esta cosa pues era el I, 0, 0 menos I. Bueno, una cosa que, digamos, tienen en común es que las potencias de esa matriz nunca crecen. Si ustedes toman una potencia de esta matriz, pues va a ser 1, siempre aquí, 0, 0, y aquí van a tener el menos 1 a la n. Entonces este número es 1 para los pares y menos 1 para los impares.
Entonces se puede decir que esta es algo así que cambia con periodo 2. O sea que bueno, cambia con periodo 2 porque es paro y digamos, esta matriz va a ser la identidad para las n pares y va a ser L para las n impares. Entonces, cuando empiezan a calcular sus potencias, tienen identidad, luego L, y así, ¿no? Luego pongo identidad. Tengo la identidad para los pares y L para los impares. En cambio, aquella que tenía valores propios complejos, si la elevan a la n, van a tener 4 posibilidades. Van a tener para los múltiples, i a la 4 es 1, menos i a la 4 también es 1. Entonces, cuando n es múltiplo de 4, entonces n es igual a 4k, es un múltiplo de 4, es la identidad. Cuando es un múltiplo de 2, o sea, 4k más 2, es menos la identidad. Luego, cuando vuelve a ser L, cuando es un múltiplo de 4 más 1. Y es menos L, cuando es un múltiplo de 4 más 3. Bueno, entonces el hecho de que sea que tenga complejos hace que las potencias, pues, de todos modos, las potencias siempre se repiten, ¿no? Esa es una ventaja de estas matrices. Como tienen valores propios de norma 1, este también tiene norma 1, a pesar de que son complejos, entonces sus potencias se van a repetir, pero esta se repite cada 2 y esta se repite cada 4. Ahora, déjenme ver el problema 3×3. ¿Tienen algún comentario, duda hasta aquí? Como que no, ¿verdad? Creo que no. Ok. Podría ser que todavía no borre la parte derecha porque todavía la sigo copiando. Sí, porfa. Ajá. Ok, ahí la voy a dejar. Ahorita, bueno, yo voy a hacer el último ejercicio, el de 3×3. Ese lo puse así porque quería un polinomio característico que fuera fácil de calcular. Por eso les digo que medio que hice trampa. Porque el determinante de una matriz triangular, en este caso triangular superior, pues es el producto de sus entradas diagonales, así es que hago un cálculo muy fácil en ese caso. Y es como para ahorrarme de tiempo, pero ahorita vemos. Este lado sí lo puedo borrar, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjense, voy a ver el último ejemplo. Vamos a realizar la matriz esta 3×3 que está aquí. Entonces tomamos L, que en la base canónica se escribe 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3. Entonces, su polinomio característico es el determinante de 1 menos lambda, 1, 1, 0, 2 menos lambda, 1, 0, 0, 3 menos lambda. Y bueno, tendríamos que hacer el cálculo del polinomio característico, por ejemplo, respecto a la primera columna, y sería este por el determinante de este, y luego este con respecto a la primera columna, que sería este por el determinante de, bueno, de todos modos ya vimos que el determinante de una matriz triangular, ya sea superior o inferior, es el producto de sus entradas diagonales, así es que este determinante es 1 menos lambda por 2 menos lambda por 3 menos lambda. Caray.
Y de hecho, pues ya tengo sus raíces son 1, 2 y 3. Son las raíces de este polinomio, ni siquiera tengo que expandirlo y luego calcular sus raíces. Entonces, si yo les pongo como ejercicio una matriz triangular, ya saben que sus valores propios son justamente las entradas diagonales. Entonces, los valores propios son, bueno, las raíces son lambda 1 igual a 1, lambda 2 igual a 2 y lambda 3 igual a 3. Y entonces, pues voy a ver cuáles son los subespacios propios. Ya sé que por pura cuestión de dimensionalidades, cada subespacio propio va a tener dimensión 1, porque tengo tres valores propios diferentes, entonces tendría 3 subespacios propios independientes, y eso quiere decir que cada uno tiene que tener dimensión 1, porque la suma de las 3 dimensiones tiene que ser 3. Entonces ninguno puede tener dimensión mayor que 1. Ok. Entonces hagamos las ecuaciones de valores propios. Bueno, la ecuación de valores propios para lambda 1 pues bueno, ¿cuál es? Pues es, bueno, las ecuaciones de valores propios para lambda 1 son x más y más z igual a x, sería el primer renglón, porque si multiplican este por x y z igual a, o sea, lo que estoy calculando es L por x igual a x, porque lambda 1 vale 1. Entonces la primera ecuación es esta. La segunda ecuación sería 2y más z igual a y. Y la tercera es que 3z es igual a z. Aquí lo que hice fue que multipliqué L por el vector x, y, z igual a x, y, z. Bueno, de ahí, pues la z tiene que ser a fuerza 0, no le queda de otra. O sea, no hay ningún número que sea igual a su triple más que el 0. Entonces z tiene que ser 0. Como z es 0, pues y tendría que ser 0 también. Y sí, ¿verdad? Y finalmente, como los dos son 0, pues la x tendría que ser 0. Voy a ver si no estoy mal. No, porque sí estoy bien. Entonces, z es 0. Tengo un problema. Tengo un problema porque tendría que ser redundante. ¿Dónde está mi problema? Tal vez calculé mal los valores característicos o no. Está bien. Luego, ecuaciones de valores propios. Déjenme ver mi tumbaburros para. Estoy dudando de una cosa, pero.
Sí, hay una que es x igual a x, claro. Perdón, y aquí x es igual a x, perdón, sí, claro, esta no se va a hacer. Entonces, fíjense, esas son mis tres ecuaciones, ¿no? 3z es igual a z. El único número que es igual a su triple, pues es el 0. Como z vale 0, entonces me queda 2y igual a y. Pero el único número que es igual a su doble es el 0. Pero este sería un entonces. Sería un entonces. Y acá, y, ya sé que y es 0 y que z es 0, entonces me queda una ecuación que es x igual a x. Pero eso quiere decir que x puede ser cualquier número. O sea, todos los reales satisfacen esta ecuación. Así es que el subespacio propio, del primer valor propio, pues es el conjunto de las x, y, z, tales que y igual a z igual a 0. Pero la x no tiene restricción ninguna. Así es que este es el subespacio, también es el subespacio generado por el vector 1, 0, 0. O sea, x arbitrario, y igual a 0 y z igual a 0. Entonces, este es mi esa es la base de mi subespacio propio E1. Luego, para lambda 2 tenemos pues las ecuaciones son pues parecidas, nada más que aquí tienen, acuérdense que lambda 2 es 2, entonces tenemos 2, 2, 2. Tenemos x más y más z igual a 2x, y más 2, y más z igual a 2y, y 3z igual a 2z. Esta me va a dar que z vale 0. Porque, fíjense, aquí tendría un número que es igual a 2/3 de sí mismo, pues solamente el 0. Entonces, como el z vale 0, me queda 2y igual a 2y. Eso quiere decir que y es igual a y. Este es arbitrario. O sea, z vale 0, no hay problema. Luego pongo z igual a 0 y me queda 2y igual a 2y. Eso quiere decir que y igual a y, y ahí no puedo arreglar nada. Y de este lado tengo x más y igual a 2x. Entonces, eso quiere decir, como x más y es igual a 2x, si pasan una x para acá, les va a quedar y igual a x. O sea, la z vale 0, entonces tengo x más y igual a 2x, les pegan una x y les queda y igual a x. Entonces, y es arbitrario y y igual a x. Eso quiere decir que mi subespacio propio, del valor propio igual a 2, es el de los x, y, z, tales que y es cualquier cosa, x es igual a y z es igual a 0. Bueno, ese es su espacio generado por el 1, 1, 0. Lo único que tengo es que x es igual a y, el z vale 0. Entonces está generado por 1, 1, 0. Y para lambda 3 tenemos x más y más z igual a 3x, 2y más z igual a 3y y 3z igual a 3z. De aquí z es arbitrario, o sea, z igual a z. De aquí lo que tengo es, si quieren una y la pasan para acá, digo, estas dos y para acá, les queda z igual a y, o bien y igual a z. O sea, porque, pues sí, dejan esta z de este lado, y este 2y lo pasan para acá, igual a z, y aquí ya sé que y es igual a z, entonces tengo, y este x lo pueden pasar para acá, entonces
Z más Z es igual a 2X, entonces X también es igual a Z. Tengo estas tres ecuaciones. Eso quiere decir que el subespacio propio 3 va a ser el de los X, Y, Z, tales que, pues, X es igual a Y igual a Z. X igual con Y igual con Z. Y ese es el subespacio generado por el vector 1, 1, 1. Son todos iguales, son los múltiplos de 1, 1, 1. Entonces ya tengo mi base propia, que es la 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. Entonces, voy a borrar aquí. Y lo que tengo es, pues, la base propia de, que está formada por el 1, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, 1. La matriz de cambio de base que va de la canónica a la propia, pues es la que tiene estas columnas, la matriz que se forma con las columnas. Eso lo podemos ver de la forma siguiente. Las ecuaciones que relacionan, si a este le llaman B1, B2, B3, las ecuaciones que relacionan una base con la otra, y bueno, ponen que la canónica sea como antes E1, E2, E3, es la canónica. Entonces, pues tenemos las ecuaciones que relacionan estas dos, y ustedes saben que entonces que B1 es igual a E1, B2 es igual a E1 más E2, y B3 es igual a E1 más E2 más E3. Y pueden sacar las recíprocas. Eso quiere, bueno, de aquí yo obtengo que la matriz de cambio de base que va de la canónica a la propia, pues es la que tiene estas columnas como renglones, ¿no? Entonces es justo la que se forma con estas cosas. 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. La primera columna son puros unos, luego 0, 1, 1. Ah. 0, 1, 1, 0, 1, 1, sí. Y luego 0, 0, 1, 0, 0. Que es justamente estas columnas. Ahora quiero sacar la matriz de cambio de base, pero de regreso. Necesito las ecuaciones que me relacionan las recíprocas, ¿no? En las que obtengo las canónicas a partir de las de la base propia. Bueno, una ya la tengo, es E1 igual a B1. Entonces, E2 va a ser igual a B1, B2 menos B1. De aquí despeja, ¿no? E2 va a ser B2 menos E1, pero E1 es B1, entonces les queda esto. Y el E3, despejar de aquí, sería B3 menos E1 menos E2. Entonces sería B3 menos E1, que es B1, menos E2, que es B2 menos B1. Es decir, B3 menos B1 más B1 se va menos B2. O sea, este menos este, luego menos estos dos, me queda, este se cancela con este, ¿verdad? B3 menos B2. Y bueno, B3 menos B2, pues queda E3, ¿sí, verdad? Este menos este me da este. Luego este menos este me da este. Está bien. Yo tengo esas ecuaciones y de ahí puedo calcular la matriz de cambio de base de regreso. la matriz no sería de C a B, ahí, M. No. Sí, a ver, déjame ver, de C a B. Sí, esta. O sea, quiere decir que si me doy algo en la canónica, obtengo algo en la propia. Sí, C a B, ¿no?
No, véase, véase. Sí, tienes razón, entonces véase. Al revés. O sea, ¿qué me he puesto yo? ¿Cómo es esto? ¿No? O sea, ustedes me dan un vector, una combinación lineal de aquí, de estas tres, yo tengo combinaciones lineales de estos tres. Entonces me lo di en la propia y obtengo la canónica. ¿Sí está bien eso, no? Ajá. Es lo que tú decías, sí, ¿verdad? Y ahora tengo la otra que es la matriz bueno, aquí ha puesto ahí, BS. Y entonces, los columnas, déjenme borrar aquí para no hacerlo igual, sería B3 menos B2. Entonces, el primer renglón es puros unos, no es cierto. Lo tengo que poner bien. Entonces, esto lo puedo poner como B1, este sería menos B1 más B2. Y este sería menos B2 más B3. Así. Entonces, el primero sería 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. El segundo sería 0, 1 menos 1. 0, 1 menos 1. Y el tercero, 0, 0, 1. Y esa sería la otra matriz de cambio de base. Y entonces la diagonalización se tendría que hacer de esta manera. Lo que ando yo buscando es la transformación en la base B, y entonces tengo que multiplicar al último por esta. Yo aquí pongo la L, 1, 1, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 3, y finalmente, pues, aquella, ¿no? Bueno, una cosa que pueden ustedes notar es que estoy multiplicando puras matrices que son, aquí me faltó mucho, que son triangulares superiores. El producto va a ser triangular superior. De hecho, el producto es diagonal, pero en particular pues, es triangular superior. Entonces hagamos este producto. Primero voy a multiplicar las dos últimas. Entonces tengo 1, 0, 1. Si multiplico estas dos, entonces la primera entrada es este por este, me da un 1. Luego este por este por este, me da 2, que sería 1, 1, 1 por 1, 1, 0. Luego este por este me da 3. Luego, este por este me da 0, como debe ser. Este por este me da 0 por 1 más 2 por 1, da 2. Porque 0 por 1 más 2 por 1 más 1 por 0. Y finalmente este por este me queda 3. Porque es 2 menos 0 por 1, 2 por 1 más 1 por 1. Y finalmente este por este me da 0, este por este también me da 0, y este por este me da 3. Entonces, 1, 2, 3. Ahora, pues ya voy a hacer la última. Vamos a ver. Voy a borrar. Pues yo creo que... Pues LB es el producto de 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, 0, 0, 1, por 1, 2, 3, 0, 2, 3, 0, 0, 3. Entonces, la primera me da un 1, este pues me da 1, luego este
por este me da 0 porque es 2 menos 2, y este por este me da 0 porque es 3 menos 3. Luego este por este me da 0, este por este me da 2, y este por este me da 3 menos 3 es 0. Finalmente este por este es 0, este por este 0, y 3, que pues es justamente lo que esperábamos, es lambda 1, lambda 2, lambda 3. Bueno, ¿qué interés tiene esto? Pues el interés que tiene es que si ustedes, déjenme hacer un dibujo, aquí están las dos bases. Ustedes quieren saber qué es lo que hace la transformación lineal. Esa es la pregunta. ¿Cómo? Acuérdense, la transformación lineal que tengo, pues tomo vectores de R3 y me regresa vectores de R3. Y hacer esta diagonalización me permite saber cómo es que actúa, cómo es que funciona esta transformación. Bueno, aquí va a ser difícil para mí porque no es malo para dibujar en dimensión 3, pero tienen su espacio de dimensión 3 con su base canónica, E1, E2, E3, y su transformación lineal que toma puntos de aquí y los manda pues aquí mismo, ¿no? O sea, 9 puntos. Lo que me conviene es utilizar, para hacer la descripción de L, me conviene utilizar la base propia. Entonces la base propia sería, aquí está B1, que coincide con E1. Bueno, aquí B1, B1, luego B2 es la diagonal E1, E2, o sea que está aquí. Ese sería B2, está en el plano y apunta en esta dirección. Tengo B1, B2 y B3 es la suma de las tres. O sea, bueno, voy a tener dificultades para dibujarla, pero está por aquí arriba. Y da justo en la diagonal principal del cubo. Si se imagina que este es un cubo, bueno, tal vez la vuelva a hacer. Se imaginan que es un cubo, entonces el otro es la diagonal principal. Este sería B3. Bueno, déjenme borrar los auxiliares porque nomás eché mosca. O los dibujo en otro color para que no sea tan gacho. Este que está aquí, levantado, sería B3. Entonces tengo mis vectores propios, B1, B2, B3. B1, B2, B3. Fíjense, bueno, pues tengo direcciones propias que son las que van a lo largo de esos vectores. Esas son mis direcciones propias. Lo que hace la transformación es que, primero, si ustedes están en alguna dirección propia, ahí se van a quedar. Si están en la dirección propia, o sea, en el eje X, en la dirección propia 1, la matriz no les hace nada, porque el valor propio es 1. Entonces, los multiplica por 1, es decir, ahí los deja donde estaban, ¿no? Entonces, todos los vectores de esta dirección se quedan ahí mismo, no se mueven. Los que están en la dirección 2 se multiplican por 2, entonces este cuate va a dar por acá. Y luego, pues por 2 y así, ¿no? Y los que están en la dirección 3 se multiplican por 3. Entonces, lo que me permite esto es ver cómo se deforma el cubo. El cubo de lados igual a 1. Cuando yo le aplico la transformación lineal, pues en el eje X va a quedar igual. Pero en el eje diagonal pum, se va a distorsionar, entonces el cubo se va a distorsionar así, y en la otra diagonal se va a distorsionar todavía más, entonces va a tener una distorsión grande. Bueno, pueden ver cómo se distorsiona este cubo. Las direcciones, o sea, lo van a estirar
dos veces en la dirección X más Y, o sea, en la diagonal de abajo. Y tres veces en la dirección, en la diagonal XYZ. Y bueno, no sé, no me imagino bien cómo se deforma, pero se va a deformar como en un paralelepípedo que va a estar torcido, porque se va a estirar más en la dirección X más Y más Z. Bueno, entonces, esto de los valores propios, pues les dice las direcciones en las que la transformación lineal actúa pues de forma, digamos, la acción de la transformación lineal en las direcciones propias es nada más dilatar o contraer y eventualmente pues cambiarlo cuando el valor propio es negativo, lo que está aquí lo dilatan pero al mismo tiempo lo mandan al lado negativo y luego al positivo y al negativo, ¿no? Entonces hacer la diagonalización, bueno, encontrar direcciones propias y valores propios nos permite saber cómo actúa la transformación lineal en el espacio. Por eso la gente pues busca diagonalizar las matrices para ver cuáles son las direcciones de deformación. Las transformaciones lineales diagonalizables entonces deforman los objetos más en unas direcciones que en otras, en unas direcciones los aplastan y en otras los estiran. Y las direcciones en las que eso pasa, pues son justo las direcciones propias. Bueno, eso es todo lo que tengo preparado para el día de hoy. ¿Tienen alguna duda o comentario o lo que sea? Sí, esos cubos que se forman, o sea, tienen un nombre, o sea, es la base, es el subespacio, es el... O sea, lo que tiene nombre son las direcciones. Ajá, Las direcciones son las direcciones propias, que son las que están definidas por los vectores propios. ya. Eh, Es que me llama la atención pensar en que, o sea, siempre vamos a tener entonces, cuando son tres, en tres dimensiones serían seis caras, por así decirlo, o sea, no podríamos tener una esfera, no, otro. no, no, simplemente, o sea, digamos, cuando es diagonalizable eh, tienes una base propia que es de la misma cardinalidad que la base del espacio, es decir, Ujú. en R3 tendrías tres vectores propios y cada vector propio va a ser estirado o contraído o eventualmente estirado o contraído y reflejado alrededor del origen. Y eso pues lo que hace es que si tú dibujas un paralelepípedo con esas direcciones propias, pues vas a ver cómo se deforma ese paralelepípedo bajo la acción Ujú. de la matriz. Aquí el paralelepípedo no es el cubo exactamente, sino que es el que está definido por la dirección X, la diagonal y la otra diagonal. Entonces una cara sí es como un rombo y la otra cara pues estaría por la otra diagonal, ¿no? Entonces te queda, pues, me cuesta trabajo dibujarlo, pero está torcido, ¿no? Como si fuera un prisma, así volteado un poco. Y ese es el que se va a deformar más en esta dirección y poco menos en esta y nada en la otra. Ujú, sí. Bueno, Bueno, entonces en la tarde les mando la liga al blog y la tarea que tienen que entregar para el lunes. ¿Ok? Oiga, doctor, y durante esas deformaciones, tanto el área, por ejemplo, en R2 como el volumen en R3 siempre se conservan, No, ¿no? justamente en este caso, te voy a decir cómo cómo puede tener uno una idea de cómo cambia el volumen. El volumen cambia como el determinante de la matriz. En este caso, la matriz tiene determinante 6. O sea, el determinante de esta matriz es el producto de sus valores propios y da 6. Ah, entonces el Como que se determinante nos multiplica da por 6. el aspecto entre cuánto cambia del área o el volumen inicial por ese multiplicador, ¿verdad? Sí. Sí, Ah, porque ok. si te fijas, estamos dilatando un eje por 2 y el otro eje por 3. Entonces el volumen se va a multiplicar por 6. Y mientras más, no, si empiezas con un paralelepípedo pequeñito y empiezas a
aplicarle la transformación va a empezar a engordar y engordar y engordar. Solo que no va a engordar en todas las direcciones, va a engordar solamente en la dirección X más Y y en la dirección X más Y más Z. Pero va a haber una dirección en la que no cambie, se va a hacer como largo, 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 largo. Y un poco más gordito en una dirección, pero hay toda una que no. Este no se dilata en todas las direcciones. Hay una dirección, que es la dirección del primer valor propio, en donde no se dilata. Luego hay transformaciones que tienen direcciones que contraen y otras que dilatan. Y el resultado final, pues, es el compromiso entre cuánto dilatas y cuánto contraes. Es el producto. Por eso siempre es el producto de los valores propios, ¿no? Porque puedes dilatar por un medio en una dirección, pero expandir por 4 en la otra, y entonces en total vas a expandir por 2. Pero sí, son cosas así. Pero van a empezar a quedarte volúmenes así delgaditos y largos, 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 ¿no? Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? ¿No? ¿Se fueron ya? Aquí estamos, pero no. Seguimos esperando. Gracias. Ok, si quieren, pues la tarea me la entregan el lunes a lo largo de todo el día. Y vamos a hacer un examen cáliz el martes. Y bueno sería el jueves. Si quieren, podemos tener una sesión. Si ya no tienen clase y tienen tiempo, bueno, les sugiero alguna. Podría ser el miércoles, que si tienen dudas, pues me puedan consultar así. Pero yo les propongo un horario y ya ustedes me dicen si pueden o no. Pues por lo pronto aquí me despido. Gracias, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego.